personas estudian inglés, pero aún así el bilingüismo es muy bajo. ¿Acaso es muy difícil estudiar inglés que casi nadie aprende? Mira, el inglés realmente es un idioma bastante simple. Digamos que si lo comparamos con el español, podríamos decir que incluso es bastante básico. ¿Qué ha fallado históricamente? Pues es la manera en que se lo han entregado a las personas, o sea, la forma en que han intentado enseñárselo. Y de aquí se desprende algo pues, que es bastante importante, pues infortunadamente desde el punto de vista negativo, y es que la gran mayoría de las personas sienten que son incapaces de aprender este idioma. Podemos analizar esto desde una óptica diferente, digamos, comparándolo con una asignatura distinta al inglés. Bueno, yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio, cuando estaba en octavo grado, la gran mayoría de estudiantes de mi curso, de compañeros, incluso yo, perdimos álgebra. De 40, 35 la perdimos. Y siempre que se hacían charlas con psicología, con asesoría pedagógica, siempre le decían al profesor, es imposible que solo 40, 5 estén aprendiendo. Entonces, el problema no puede estar en los 35 estudiantes, el problema tiene que estar en el método, en la metodología que usted como profesor está aplicando. Entonces, si esto lo aplicamos en el área del inglés, pues la cifra es mucho más alarmante, porque de la gran mayoría de las personas, digamos del 100% de las personas que intentan aprender inglés con estos métodos tradicionales, aproximadamente solo un 10% lo logran. Entonces, pero ¿qué pasa con las personas? Que cada uno siente que es incapaz, que no lo puede lograr o que el inglés es algo muy lejano. Sí, es verdad. Bueno, pero entonces, ¿cuáles son las estrategias que tú consideras que faltan en los métodos tradicionales, que fallan, perdón, en los métodos tradicionales? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace que la gente no aprenda realmente? Bueno, mira, los métodos tradicionales, y cuando hablamos de métodos tradicionales, estamos hablando de los que usan en las universidades y eso pasan a los institutos, ¿sí? Digamos que ellos tienen dos metodologías, digamos, generales, que es la que uno puede observar. Una es que le enseñan al estudiante desde el principio todo en inglés, es decir, el profesor desde la primera clase les habla todo el tiempo en inglés y esto al estudiante, en vez de ayudarle, lo que le causa es un alto nerviosismo, muchísimo miedo, digamos un sentimiento de incapacidad frente al idioma y es totalmente lógico. ¿Por qué pasa esto? Pues porque es una persona que no sabe y el profesor desde el primer día casi que le está demandando que piense en esa segunda lengua y eso es imposible. Todas las personas pensamos en nuestra lengua materna. Esto no es algo de los hispanos con respecto al inglés, no. Eso es algo natural. Entonces imagínate una persona que paga clases porque quiere aprender y desde el primer día el profesor le está hablando en un nivel experto. Entonces, ¿qué pasa allí? Pues que el estudiante no tiene una base sólida para poder entender esas cosas que el profesor está intentando decirle. Y en muchos casos, o en la mayoría, los profesores le piden al estudiante que adivine, ¿ya? Entonces el estudiante todo el tiempo está como en un espacio mental de incertidumbre. Eso que me dijo el profesor, ¿sí será? Lo que yo creo que entendí realmente es lo que él quiso decir. Entonces, desde allí el estudiante se llena de muchísimas inseguridades. Entonces, digamos que digamos que este método de hablarle todo el tiempo en inglés al estudiante puede funcionar, pero cuando ya el estudiante tiene una base sólida para poder entender eso, que lo acerque a ese nivel, pero imaginémonos que entramos a una clase de mandarín y no tenemos ni idea cómo se habla el mandarín. Por ejemplo, en mi caso, no tengo ni idea. Y desde la primera clase el profesor me habla en un mandarín perfecto y yo no tengo ni idea y él me dice, piensa en mandarín. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer si ni siquiera, cómo voy a pensar en un idioma que no sé? ¿Sí? Bueno, esa es una de las fallas. La otra falla, digamos, en general de los métodos tradicionales, es algo que yo le llamo el exceso de gramática. Y es cuando intentan enseñarle al estudiante a hablar el idioma, pero a través de toneladas de teoría, ¿ya? Eh, no quiero decir que la teoría en sí esté mal. Lo que quiero decir es que en nuestro día a día, digamos, hablando en nuestra lengua materna, nosotros
a nosotros no nos interesa si estamos hablando en un presente simple, continuo, o en un futuro progresivo, o en un presente perfecto. Nosotros nunca hacemos ese tipo de cuestionamientos, eso no hace parte de nuestra vida. En nuestro día a día nosotros sí hacemos cuestionamientos gramaticales. Por ejemplo, preguntamos en una conversación, un momento, ¿tú estás afirmando o estás negando? Eso es un cuestionamiento gramatical. O tú me dijiste que ya lo hiciste o que lo vas a hacer. Eso también, pero nosotros jamás preguntamos, un momento, tú me estás hablando en un me estás hablando en un presente simple o en un presente perfecto o en un presente continuo. Jamás preguntamos ese tipo de cosas. Pero igual uno Entonces, ese tipo de cosas las usa. claro, o sea, es muy importante aprender a hacer esas cosas, pero desde una óptica funcional, no teórica. Es decir, es como que yo quisiera enseñarle a alguien cómo prender una bombilla y empezar a explicarle toda la teoría de cómo funciona la electricidad. Entonces, la persona no necesita saber eso. Sí es importante que lo aprenda, pero como te digo, desde una mirada funcional, no enciclopédica, que te pone toneladas de teoría para decir algo simple. Perdón, Exacto. se me olvidaba algo. Además de eso, hay un dato que es incluso, ¿cómo decirlo? Bueno, es un dato impresionante desde el punto de vista negativo y es cómo, cómo el sistema educativo, desde que los niños entran a la primaria, el sistema educativo se encarga de sembrar en ellos todas las dificultades posibles para que no aprendan el inglés. Pero Entonces, cómo es eso? eso suena muy fuerte, ¿cierto? Sí, Eso sí. suena muy fuerte, pues porque se supone que el sistema educativo propende por el aprendizaje y por el buen desarrollo académico de una persona. Pero partamos de un hecho súper básico que no sé por qué no lo han logrado ver, y es que un niño en primero de primaria apenas está empezando a aprender la escritura del español, en el caso de nosotros, pues los hispanos, ¿sí? Entonces un niño de primero de primaria está aprendiendo a juntar la M con la A y dice ma, ¿sí? Después de unos meses empieza a leer los carteles que se encuentra por allí, pero de manera monosilábica, es decir, sílaba por sílaba, la, casa, ¿cierto? Y estos niños que apenas están en ese proceso con el español, les ponen clase de inglés en el colegio con escritura en inglés y les exigen ortografía en inglés. Entonces, esto en sí es una aberración para el niño. Entonces, un niño que está aprendiendo a decir la casa, no a decir a leer, entonces le ponen los colores en inglés. Entonces el niño blue, yellow, green. Desde allí ya estamos sembrando en el niño muchísimas dificultades para que tenga una buena pronunciación. Entonces, años más tarde, tienen una pronunciación muy mala y entonces la gente dice, no, es que yo soy pésimo para el inglés. Entonces, mira con este ejemplo tan simple, cómo nos damos cuenta de que el mismo sistema educativo, desde la base, ya está generándole todos los problemas a las personas para que no aprendan.